Descubre el poder del Factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y estamos con el congresista Illich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Hoy se debate, probablemente se apruebe, si no hoy, mañana o pasado, antes del 30 de noviembre de todas maneras, la Ley General de Presupuesto, la norma más importante de gestión pública que hay y normalmente la más opaca, la menos debatida por la opinión pública, porque es la que define finalmente qué es lo que se va a gastar. La Ley de Presupuesto es una autorización para gastar. No significa que el Estado tenga el dinero todavía, pero es una autorización para gastar y de ahí la pelea. Este año estamos hablando de más de 250.000 millones de soles y más de 3.000 entidades del sector público que reciben algo, ¿no es cierto?, del presupuesto público. Señor Illich López, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, señora Rosa María. Gracias por la oportunidad. Un saludo a su audiencia. Lo primero que le tengo que plantear es que el Consejo Fiscal mira con preocupación el déficit de este año. Un déficit de 4%, ha superado largamente el rango meta, que era de 2.8%, y se prevé que para el próximo año vamos a tener la misma situación. Incluso han llegado a decir que 7.000 millones de este presupuesto público para el 2025 son ingresos inciertos. Inciertos. Pero además, y hablaremos de eso, se están creando nuevas exoneraciones tributarias. Miren, lo que menciona el Consejo Fiscal es la preocupación de todos. En la Comisión de Economía también estamos preocupados al respecto. Pero este no es un problema solamente de las malas e inadecuadas políticas que está llevando este gobierno. Yo creo que acá tienen responsabilidad todos los miembros también del Consejo Fiscal, porque varios de esos miembros han sido ministros de Economía. ¿Por qué? No han generado déficit fiscal ninguno de ellos, ¿ah? Pero no han ninguno. Pero no han generado. Son los mejores economistas del país. No han generado déficit fiscal, señora Rosa María, porque para poner la balanza, o sea, el equilibrio, han tenido que retener derechos, por ejemplo, de los profesores. ¿Derechos? Claro. O sea, usted crea gasto público porque se ponen regalones, ¿no? En el sí, Congreso. pero permítame terminar para poder desarrollar el tema. ¿Qué es lo que pasa? La presión tributaria en el Perú está llegando al 16%. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que de 100 soles solo se tributa 16. ¿Qué se han encargado todos los ministros de Economía, hasta el señor Arista, a esa poca masa que son formales, apretarlos y apretarlos? Más aún, por ejemplo... Pero el Congreso no. El Congreso ha tratado de apretar a todos. No, yo le estoy hablando del análisis. Y yo le voy a responder con toda transparencia, doña Rosa María. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Siempre se aprietan los formales, que son los que elevan la recaudación. No ha habido políticas ni del señor Arista ni de los otros ministros hace 20 años para ampliar y ensanchar la base tributaria y para, sobre todo, luchar contra la informalidad. No ha habido políticas. Los resultados ahí están. 16% de presión tributaria. Entonces, 16%. Por ejemplo, ustedes, para aumentar la recaudación del Estado peruano, van a prorrogar el reinfro 2 años más. Con lo cual, estas personas no tributan nada. No hay canon, no hay nada. Y mueven... La verdad, 10.000 millones de dólares. La verdad, señora Rosa María, en oro. Señora, jamás pensé estar tan de acuerdo con usted.
La verdad nunca pensé estar de acuerdo con usted, pero estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, este tema de Reinfo ha sido perjudicial y está siendo perjudicial no solo ahora o no solo con lo que usted ha mencionado. En Ica ya se está desabasteciendo el gas. Eso golpea la economía, porque no olvidemos que la mayor parte de la economía del país se desarrolla del gasto privado. O sea, de lo que cualquier negocio produce, y ese gasto privado es la que dinamiza la economía. Otro tema fundamental, por ejemplo, Jaén... Escúcheme, han sacado al ministro Mucho con 80 votos anteayer. Ha sido lamentable eso. Yo particularmente he estado en contra primero, ¿por qué? No porque defienda al ministro en este gobierno, porque en un momento de crisis donde la minería informal está golpeando, es un mal mensaje para el país, que el Estado como tal, el gobierno, el Congreso, ¿no? Y yo soy defensor del Congreso, pero estos son los pasivos que también asumo con responsabilidad. Muy bien. ¿No? Ley agraria, que acaban de aprobarla ayer en la Comisión Agraria, no sé si pasa también por su comisión, pero debería pasar por su comisión también. De nuevo, exoneraciones tributarias al agro. Mire, agujero fiscal. Respecto al tema de la ley agraria, no todas las leyes, señora Rosa María, se hacen para recaudar. Y eso hay que evidentemente, pero esta se hace para no recaudar. Permítame, por favor. Estamos en un contexto mundial donde el Perú está en el puesto 63 de 67 países en competitividad, lo dice un instituto de París. ¿Qué quiere decir eso? Solo por encima de Venezuela. Entonces no se están generando las inversiones que deben generarse en el Perú, que son el motor de la economía en un 60%. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no exoneraciones, sino los incentivos que se tengan que dar a la agricultura tengan que venir con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, inversiones en agua. El agua es fundamental para el desarrollo agrícola del Perú, de los grandes, pequeños, medianos y chiquitos. Agricultura familiar como la que yo he vivido en el Valle del Mantaro, porque yo soy huancaíno. Entonces, ese tema tiene que trabajarse adecuadamente. Yo creo que la norma no debe verse solamente desde esa perspectiva. Transferencia tecnológica. Pero lamentablemente la perspectiva es bien clara. Es decir, mire, esto es como un baldecito, ¿ya? Usted puede estar llenándolo acá con los impuestos de todos los peruanos, pero si le hace un montón de huecos al baldecito, decía que todas las no hay forma de recaudar. Le decía que todas las normas no son recaudadoras. Le voy a dar el ejemplo de Uruguay, por ejemplo. Uruguay en 1987 aprobó su ley forestal, y además de la ley forestal, esta se ha convertido en una política de Estado, con muchas exoneraciones e incentivos. Y ni los presidentes del Partido Colorado, el agro ha tenido 25 años de exoneración tributaria. Permítame. Se la quitaron. Yo no estoy defendiendo la norma, pero le estoy entonces, en un contexto en el cual le estoy dando un contexto. Tenemos un déficit fiscal, no hay plata. Sí, claro que sí, pero le estoy dando un contexto como para poder aterrizar en el análisis, que es lo que yo creo que los televidentes tienen que sacar de esta entrevista. Sí, en el Uruguay, que se ha convertido esa ley forestal en una política de Estado, ni el presidente Mujica del Frente Amplio la ha tocado, ni los presidentes del Partido Colorado, por ejemplo, no la han tocado. ¿Qué ha pasado? Se tiene que cernir bien qué incentivos sí ayudan al desarrollo de la tecnología. Porque, por ejemplo, en el Uruguay se siembra eucaliptos y eso se ha convertido en el principal ingreso para el PBI. Me parece muy bonito el Uruguay, ¿no? Es un país formal. Este es un país absolutamente informal. Y vamos a seguir... con un Congreso que está priorizando un negocio de minería ilegal que no tributa nada, y ahora al agro tampoco va a tributar. Pero ya le dije que... ¿Qué más no va a tributar? Porque si nadie tributa, es más, ¿de dónde van a salir? No solo estoy en contra, sino voy a defender que el Reinfo, desde la Comisión de Economía, justo ahora hemos presentado el Consejo Consultivo de la Comisión de Economía y vamos a emitir una opinión en contra de este Reinfo. Muy bien. Ahora, entonces, eso es por el lado de la recaudación. Entonces recauda menos. Pero permítame un poco cerrar la idea de la política de Estado. Cuando se hace una política de Estado, no solamente se ve el tema de la recaudación. Y eso
los televidentes, yo espero que dejarme entender para los televidentes, no solamente recaudación, sino, por ejemplo, transferencia tecnológica. Ya nos lo dijo, y el agua y todo lo demás. El agua, pero el asunto es que tiene un presupuesto desfinanciado, ¿ok? Tiene un presupuesto, según el Consejo Fiscal, desfinanciado. Aunque ustedes pueden poner en papel que está financiado, pero no está financiado, tan no estuvo que este año tenemos un déficit fiscal de 4%, porque no está financiado. Entonces, por el lado de la recaudación, bajamos la recaudación. Bueno, de repente bajamos por el lado del gasto. ¿Y por qué no vemos? Pero no bajan por el lado del gasto tampoco. ¿Por qué no vemos del otro lado? ¿Por qué no vemos de la política pública que se tenga que generar, y usted es experta en gestión pública, de la política pública que se tenga que generar para ampliar la base tributaria, para la democratización del crédito? Eso no se va a hacer mañana. Vamos a decir pero se tiene que empezar, doña Rosa María. Ok, pero hoy día se tiene que aprobar el presupuesto público. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no bajan el gasto? Porque ¿qué es lo que pasa? No bajan el gasto, pues. Hay que darle a los maestros, hay que darle a 800 ¿Está mal que se le dé a los maestros? Si no se tiene con qué, sí. ¿Está mal que se le da a los maestros? Estuve hace poco en el si usted contrata a una persona que no ha pasado un examen, un jubilado, no estamos hablando de jubilados, estamos hablando de maestros que no han dado exámenes. 300 soles al mes, y yo también puedo sacar. Tienen una deuda social de más de 2.000 millones. Y en la olla común que estuvo ayer hace menú con 2 soles 20. Está de acuerdo. Bien, pero y ustedes no están dando un centavo. Si vamos a hacer demagogia, no vamos a hacerla. Jamás, pero Rosa María, si el usted va a ver que el gasto sigue creciendo porque el Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto y ustedes meten gasto y meten gasto y meten gasto al presupuesto público y se recauda menos, el déficit sigue creciendo. No se tiene que ser matemático para entenderlo. Está bien. Y eso es lo que va a pasar hoy día. Usted que es experta en políticas públicas, veamos el tema e insisto, las políticas de recaudación respecto a ampliar la base tributaria. Esos son temas fundamentales. ¿Por qué? Por ejemplo, se ha dado un decreto legislativo de parte del MEF para que solamente se use el IGB 2 meses, el crédito fiscal del IGB, ¿no? Para canjear ese crédito fiscal. Es mes a mes, es un tributo que se liquida mensualmente. Es un dinero que lo paga el que compra algo, que lo paga el que compra, es propiedad de alguien. Sí, claro. Y el Estado, en tal caso este gobierno, no puede quitarle la propiedad de alguien. ¿Por qué? Porque es propiedad, yo lo pagué. Yo pagué este teléfono con el IGB y yo lo pagué y veo cuándo lo utilizo. Si deseo lo utilizo y si no, me refiero al crédito fiscal. Pero se liquida mes a mes. Pero si no tiene con, si no tiene con qué liquidar el mes y es en cero, ¿por qué? Porque siempre se ha perdido el crédito fiscal. ¿Qué tal estatización la de su comentario? No es una estatización. Señora Rosa María, ¿qué tal estatización? Por supuesto que sí. Entonces, pues. Bueno, derecho tributario. Y es por eso que el tema, y parece que no, esto hasta puede ser una afrenta en contra de los formales. Porque ¿qué es lo que pasa? Como los pocos son los formales que tributan, cuando se les mete este tipo de presión, ¿a dónde se van a ir? A la informalidad, doña Rosa María, a la informalidad. Y considero que debe ser holístico, global. A la informalidad, donde vive la mayoría del Congreso, le diré. Van a prorrogar el reinfo 2 años. Yo voy a luchar, junto a usted, no lo pensaba, pero voy a luchar para que eso no se prorrogue, ¿no? Y desde la Comisión de Economía ya estamos preparando el comunicado, tiene que ser firme, contundente, ¿no? Más gasto, menos ingreso. Y el otro problema es la priorización del gasto. Por supuesto que sí. Ayer estuvo acá la señora de las ollas comunes y nos dijo algo que es bien cierto. Las ollas comunes le dan de comer a 360.000 personas en el Perú. El 70% de lo que cuesta la ración lo paga el pueblo. El Estado pone solo el 30%. Y no les quieren poner ni eso para el próximo año, se los quieren volver a bajar. Sí, y no solo eso. El ministro anunció que a cada municipalidad va a tener 1 millón de soles, pero no tiene gracia o no tiene incentivo si es que la municipalidad tiene 800 millones ya y solo le aumentan 200 para inversiones, teniendo sobre todo una planilla muy alta que llega al 60% en la mayoría de instituciones públicas. En ese sentido, respecto al impacto que debe generar... A las prioridades. Al impacto que debe generar la prioridad, el tema de la planificación en el Perú debe desarrollarse. Particularmente yo conversé con el ministro y le dije que yo creo, usted sabe que hay 11 sistemas administrativos en el Estado peruano. Yo considero que sobre todo inversiones, el tema de inversiones debe ir a un ente de planificador. ¿Para qué?
para que no pase por la Dirección Nacional de Presupuesto, qué se gasta y dónde se gasta, para que no se gaste en parques donde se necesita desagües, debe haber un tema planificador, debe pasar por el filtro de la planificación. Y ese es un tema estructural que debemos verlo, ¿no? Siempre ha habido ese filtro. No hay filtro. Por ejemplo, el CEPLAN, a pesar que ya tiene el plan al 2030, al 2050... El plan es una cosa holística nacional, sí, no tiene planes puntuales para cada por distrito. Eso, pero el Perú tampoco tiene esa planificación desarrollada como la tenía antes, ¿no? ¿Como lo tenía antes en la época militar, se refiere? No, en la época del presidente Fernando Belaúnde. Ah, ya, por eso. Pero la verdad es que tuvieron que cerrarlo, el INP, ¿se acuerda, no? Sí, lastimosamente lo cerraron porque el país era planificado. Si no, fíjese ustedes, ¿Por qué lo cerraron? Las grandes centrales hidroeléctricas que se construyeron, la marginal de la selva, entre otros temas. ¿Por qué se cerró el INP? Pero mire, doña Rosa María, porque la burocracia hacía imposible ejecutar una obra. Sí, un momentito, ¿no? Y esas cosas deberían de corregirse. O sea, es mejor un desorden a una planificación con burocracia. Yo creo que no. Estudie por qué se cerró el INP. Además, Rosa María, respecto a la burocracia, yo creo que los nuevos gestores públicos a los cuales usted forma también deben cambiar ese sentido de burocracia. Bueno. ¿Por qué? Porque la burocracia, desde el término académico, usted sabe, tiene que ser la que defienda al Estado como tal, ¿no? Para la que defienda al Estado como tal en las políticas de Estado. Entonces, acá hay una tarea de políticos, de partidos políticos, pero también de la burocracia y de los tecnócratas. Hablando de exoneraciones tributarias, zona económica en Chancay, ¿usted está a favor? Mire, la ley... Impuesto a la renta cero, nos mudamos todos a Chancay. La ley de zonas económicas es una ley que considero yo, nuevamente le digo, no es una ley que va a buscar recaudación. Evidentemente, si la recaudación es cero. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si usted va a Colombia o a Costa Rica, por ejemplo, es que nosotros tenemos que ver la legislación comparada. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Si usted revisa las normas de Costa Rica, Ecuador, Latinoamérica, para no irnos a otro continente, necesitamos ser un país industrializado en el más corto tiempo posible. 100 años. Y no somos un país industrializado. Por supuesto que no, vendemos materia prima, ¿no? Vendemos oro, lo que está sucediendo. No le he comentado lo que está pasando en Jaén, en San Ignacio y en la parte del norte. Necesitamos ser un país industrializado en el menor tiempo posible. ¿Para eso qué se necesita? Agua. Se necesita infraestructura. Agua, se necesita energía, se necesita vías de comunicación. El agua está en manos del sector público, señor. Tecnología. Dentro de esta ley es un monopolio del sector público. Pues, dentro de las zonas económicas, de la ley de zonas económicas, lo que se va a buscar, en pocas palabras, es que los productos que ahí se generen, que se fabriquen, salgan de ahí para el mundo, no es para el mercado interno. Y eso hay que entenderlo bien. Arancel cero, impuesto a la renta cero, IGB cero, todo cero, cero. Sí, pero, otro hueco. Sí, cero. Entonces ya tenemos la agricultura, la minería, el comercio internacional. Yo creo que usted está mal en matemáticas. ¿Sabe por qué? Porque 0 de 0 o 1% de 0, que no hay nada ahorita, es desierto, es 0. 15% de 0. Entonces usted primero lo va a hacer. 30, 50, 100, póngale 100% de impuesto a la renta. Va a tener 0, no va a tener recaudación, no es hueco. Hueco es sacarle, quitarle el tema. Entonces, pero para continuar, va a haber una promoción durante 5 años. Querían que sea 30 años, la bajamos en la comisión a 25. Vamos a empezar de 0% durante los primeros 5 años y paulatinamente se va a subir. ¿Para qué? Sí, 0 en los primeros 5 años, pero fábrica de Toyota como hay en México, en el Perú. Pero fábrica de Ford, de Audi. Ya Toyota ya le escribió Ford y Audi también. No, pero yo le pido que no caricaturice. ¡Es que ridículo! No, ridículo es lo que usted menciona cuando uno le argumenta y le esgrime temas fundamentales para el desarrollo del país, doña Rosa María. Mire, cuando viene una fábrica de esas magnitudes, se genera trabajo. Claro. Las estadísticas dicen que por cada dólar que trabaja en esa zona, se generan $8 en trabajo formal. Oiga, señor, y entre otras cosas. Chancay no tiene ni agua, ni siquiera electricidad. Por eso. No han hecho ni siquiera las vías de acceso. Quien quiera venir,
va a tener que hacer sus pistas. Usted no sabe el tema de Cemento Andino, por ejemplo. Tienen el túnel, han hecho su carretera en Tarma, bueno, ahora ya se dividió la empresa, pero ellos la han hecho con el tema... Porque no les quedaba otra. Y acá no le va a tener que quedar otra y van a tener que hacer... Se supone que eso lo hace el presupuesto público, pero está tan agujereado y tiene tanto gasto, por ejemplo, contratar a maestros que no han pasado exámenes, que eso es lo que hace el Congreso. Pero ¿por qué se tergiversa la ley que se ha aprobado? ¿Qué es lo que pasó? Y le explico claramente. Una resolución del Ministerio de Educación le quitó el derecho que por ley les asistía a determinados maestros. ¿Una resolución tiene mayor nivel y rango que una ley? No. Lo único que se ha hecho es, y eso que lo sepan los televidentes, se le ha devuelto el derecho a ningún peruano. Puede una resolución sobre el amparo de una ley quitarle los derechos. En este derecho, uno de los derechos, en este caso, uno de los derechos fundamentales, que es el del trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Iris López. No hay viceministro de Hacienda todavía, eso es responsabilidad de Ejecutivo, que defienda la ley de presupuesto, la ley que manda, el proyecto que manda el Ejecutivo. Así que por ahí ha pasado todo el mundo, y el Frankenstein que salga hoy va a salir desfinanciado de todas maneras. Nosotros el año pasado dijeron lo mismo, estamos en 4%. Desde Economía vamos a ajustar todo, hoy tengo la participación y vamos a contribuir para que eso salga lo mejor posible para el país. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.